Seguramente tú alguna vez has escuchado historias que de pronto se relacionan con hechos, con sucesos que transcurren en un lugar determinado y tú dices, hey, pero si eso pasó acá en mi ciudad. Por ejemplo, es célebre la historia de este payaso que es el símbolo de una cadena de restaurantes muy conocida en el mundo, sobre la cual se dice que alguna vez un par de borrachos se sentaron al lado de él. Uno le dijo que si no se cansaba de estar sentado todo el día, y el payaso le contestó. Esa historia la ponen a veces en México, la ponen en Estados Unidos, en Colombia, en diferentes lugares. Esta acción me ha hecho pensar mucho en algo que llamaríamos la transhumancia de las historias, cómo las historias transcurren de lugar en lugar. Y hoy voy a relatarles algunas historias que tienen que ver justamente con eso, cómo algunos espantos, algunas historias, algunos seres mitológicos, algunos seres de leyenda van de lugar en lugar y simplemente la historia cambia. Vamos a ponernos en un contexto de más o menos finales de los años 70, principios de los años 80 en Colombia, en Bogotá. Iba yo caminando con mi mamá, yo tenía unos 5 años, cuando iba caminando por la Plaza de Bolívar y vi a un hombre que tenía la cara llena de huecos, muchos huecos. Obviamente, como cualquier niño curioso, pues yo hice la pregunta de, mamá, ese señor, ¿por qué tiene la cara llena de huecos? Y obviamente ella, mamá, setentera, lo que hizo fue pegarme un pellizco antes de llevarme a la casa por imprudente, muy avergonzada, y en la casa ya me explicó. Me dijo que esas eran cicatrices de viruela. La viruela es una enfermedad que durante mucho tiempo acometió, destruyó a una gran parte de la población mundial. De hecho, se dice que la viruela mató más personas en América que lo que mataron los españoles. La cuestión es que cuando ella me habló de la viruela, me contó cómo cuando había brotes de viruela, mucho antes de las vacunas, normalmente lo que hacían con las personas era que las ponían en cuarentena. Y me habló de su pueblo. En su pueblo, por ejemplo, cuando alguien tenía viruela, básicamente lo que hacían era que lo llevaban a una cueva y allá en esa cueva tenía que estar los 40 días y a duras penas le llevaban algo de comida y de bebida. Este pueblo está más o menos a unas 2 horas de Bogotá. Se llama Ubaque. Cuando tú llegas a Bogotá hay un cerro que es el Cerro de Monserrate. Tú subes Monserrate y al otro lado te encuentras con algunos pueblos y uno de esos es Ubaque. Ella entonces me habló del cachirre. Me dijo, por cierto, el cachirre se sobrevivió los 40 días en cuarentena. Yo le pregunté quién era el cachirre. El cachirre, me dijo ella, era el tipo más valiente del pueblo. Este hombre sobrevivió a la viruela, básicamente entró, no tenía nadie que le llevara comida ni nadie, se aguantó los 40 días a punta de comer arañas en las cuevas y tomar agua del rocío. Es más, era un hombre tan valiente que en las épocas de la violencia, él mismo, él solo, tumbó a 6 liberales que le buscaron camorra en un bar. Así era el cachirre. Es más, hizo una apuesta y se tomó una totomada llena de aquí, así, como si nada, como si no fuera nada, porque así de valiente era el cachirre. Era todo un personaje de leyenda. Y cuando me contó la historia que les voy a contar y que abre, digamos, la posibilidad de estas leyendas diferentes que van de ciudad, de país en país, me contó cómo en alguna ocasión él, el cachirre, quien era arriero de profesión, de esos arrieros que llevan mulas, y cuando hablamos de mulas no estamos hablando de las mulas de los narcos, pero bueno, eso es otra cosa. Los arrieros en esa época, en la primera mitad del siglo XX, arriaban mulas y en particular él lo hacía desde Bogotá hacia los pueblos que estaban al oriente, pasando Monserrate, pasando el páramo y regresaba con mercancías. El cachirre a eso de las 12 de la noche, mientras arriaba sus mulas, de un momento a otro escuchó el llanto de un bebé. Cachirre sorprendido, porque a la medianoche, ¿qué podía estar haciendo un bebé en medio de la niebla? Miró para un lado, miró para el otro y de un momento a otro encontró un bebé completamente desnudo en medio del páramo que lloraba. Cachirre tomó su ruana, que para efectos es como un poncho, tomó la ruana, envolvió al bebé y siguió arriando sus mulas mientras cargaba al bebé y renegaba, pensando en qué madre desnaturalizada habría podido llegar a dejar a su bebé, un bebé como este, un bebé hermoso, con un rostro rubicundo, un rostro de cachetes colorados, y se fue renegando y fue pasando el tiempo, hasta que más o menos cuando habían transcurrido unas 3 horas de un momento a otro, empezó a notar el cachirre que ese bebé pesaba cada vez más, así que abrió el poncho y se encontró con que el bebé de rubicundo rostro y cachetes colorados lo sonrió y le dijo, papito, ya tengo dientes. Era el diablo. Era el diablo que, sorprendido porque el cachirre no se asustó como todo el mundo se debería asustar ante semejante aparición,
se hizo amigo de este, le llamó mucho la atención, se hicieron amigos, pero amigos, tanto así que se dice que el cachirre fue a visitar el infierno, y en esa época visitar el infierno invitado por el mismísimo diablo era algo bastante inusual, y máxime cuando encontró personas que ni siquiera habían muerto y ya estaban allá, como el carnicero del pueblo que estaba pesando carne a la entrada. Esa era la historia que transcurría, pero que también, adicional a eso, el cachirre se hizo tan amigo del diablo que en un momento dado empezó a abusar de ese poder que tenía. No había hecho un pacto, pero era el amigo del diablo. Así que un día, simple y llanamente, lo que hizo fue que se metió con la mujer de su compadre. El meterse con la mujer de su compadre, el traicionar a su compadre, hizo que el diablo se enojara mucho. Digámoslo así, cuando tú te haces compadre de alguien, tú asumes la responsabilidad de ser el papá en caso de que tú no estés. Quiere decir que hay demasiada confianza, era más que amigo. ¿Cómo iba a traicionar a un amigo? Y ante eso el diablo, sabiendo que el cachirre era su amigo, no pudo perdonar el hecho de que hubiera traicionado a quien él consideraba un compadre, cosa que era harto complicada, porque si había sido capaz de traicionar al compadre, ¿cómo no lo iba a traicionar a él en algún momento? Así que, muy molesto por ello, se cuenta que un día simplemente tomó un látigo y empezó a fustigar al cachirre, y en medio de eso, mientras lo latigaba, de un momento a otro uno de los latigazos llegó hacia un ojo y se lo arrancó de cuajo, y que luego, enfurecido, se fue a lo más alto de una peña, una de estas montañas donde hay una piedra a la que llaman la Peña del Diablo, pero que en esa época no se llamaba así, simplemente era una roca enorme que el diablo quería tirar hacia el río para que el río se desbordara e inundara completamente el pueblo y acabara con todos sus habitantes. Así que se cuenta que el diablo tomó impulso, pateó la piedra, pero como el pie del diablo es tan caliente, la piedra no se movió, pero lo que sí pasó fue que la piedra se derritió y quedaron 5 dedos como hundidos en la piedra, y que son la evidencia de que esta historia pasó. Entonces, si tú vas a Huaque, a ese pueblo cerca a Bogotá, más o menos 1 hora y media por carretera, te vas a encontrar con esta peña, la Peña del Diablo, donde todavía está la huella del pie después de que dio esa poderosa patada. Esa es una historia que a mí me llamó mucho la atención. Y me llamó mucho la atención porque justamente hay otra historia similar acá en el Perú. En Arequipa se cuenta que había un lugar que era conocido como el Puente del Diablo. El Puente del Diablo. Hoy en día se le conoce como el Puente Juan Pablo II. La historia que les voy a contar a continuación tiene que ver con una mujer, a eso de la medianoche, iba caminando por el Puente del Diablo. Hay que decir que esta mujer había interrumpido recientemente un embarazo. En esto de que ella iba caminando en medio de la niebla, de un momento a otro escuchó el llanto de un bebé. Ella dijo, como una mamá descorazonada puede llegar a dejar a un bebé tirado acá, para esa gracia no tenerlo, como hice yo, ¿no? Bueno, el caso fue que buscó al bebé, lo encontró, un bebé completamente desnudo, completamente calato, como se dice en el argot peruano, al cual recogió y lo envolvió en su poncho, renegando de cómo podían las mamás abandonar a sus hijos, y se fue caminando con él hasta que pasaron más o menos un par de horas. Fue entonces cuando ella notó que cada vez esa criatura pesaba mucho más, cada vez pesaba más, y al abrir el poncho se encontró con el rubicundo rostro de cachetes colorados de este bebé que le sonreía mientras le decía, mamita, ya tengo dientes. La historia dice que esta mujer enloqueció, y la historia también dice que ese puente desde entonces se conoce como el Puente del Diablo en Arequipa, pero que con la visita de Juan Pablo II le cambiaron el nombre y el tipo de apariciones de esta criatura, a quien aquí en el Perú se le conoce como el muelón, empezaron a dejar de ser. Esto es transhumancia de las historias, una historia que pasa en Colombia y que perfectamente pasa en Perú, y que seguramente tú, no importa dónde estés, seguramente has escuchado que ocurre también en tu lugar. Como pasa con La Llorona, que así como tiene su origen en México, también dicen que llora en Colombia, que llora en Venezuela, que llora en muchas partes. Esta historia me hizo pensar en algunas otras alternativas. Cuando yo estaba estudiando, quise hacer una tesis relacionada con la existencia de estas historias transhumantes y empecé a relacionar criaturas. Y allí hay un mito. Es el mito del Silbón. Seguramente tú has escuchado hablar del Silbón, esa criatura que aparece en noches de tormenta y que de un momento a otro, mientras tú vas caminando, la escuchas, ¿no? Escuchas un silbido, que entre más cerca lo escuches, quiere decir que la criatura está más lejos. Y entre más lejos lo escuches, quiere decir que la criatura está cerca a ti.
Se dice que ninguna persona logra sobrevivir al silbido del silbón, normalmente enloquecen, y eso cuando sobreviven. Esa historia tiene una réplica en el Darién. La selva del Darién es la que divide a Colombia de Panamá, una selva tan espesa que la carretera panamericana, que es la carretera más larga del mundo, no cruza por ahí. Ahí la carretera se interrumpe para continuar en Panamá. Es una selva muy espesa que se ha puesto en boca de muchas personas debido al tránsito de gente que va buscando llegar a los Estados Unidos. Allí se dice exactamente lo mismo, que existe alguien cuyo grito se escucha y entre más lejos lo oigas, más cerca está. Y entre más cerca lo escuches, es porque está lejos. Pero ese grito es un ¡oe! El silbón ahí cambia por el gritón, que se dice que cuando tú escuchas ese sonido lejos de ti, lo más probable es que luego venga un grito que te va a reventar los oídos y seguramente el cerebro. Es lo que se dice. Esto de la lejanía, la cercanía es algo que también se dice a veces de la Llorona, pero también se dice de una criatura que es de la que vamos a hablar hoy, el Tunchi, el maligno de la selva. Un personaje presente en la selva del Amazonas y muy conocida especialmente en el Perú, 25, 26 años atrás, cuando yo vine por primera vez al Perú. Mi investigación iba en torno a poder conseguir información directa y si era posible llegar hasta el punto donde se originaban los silbidos. Ese era mi sueño, en la selva, a orillas del río Ucayali, en el Perú. Mi objetivo, el Tunchi. Llegando a Ucayali, me trasladé a un pueblo cercano, a más o menos unas 4 horas, cuyo nombre voy a ocultar para efectos de dejar cierta información que no puedo reproducir. Allí me encontré con un personaje a quien ya me han referenciado y a quien lo conocían como Rupacho, de la zona, un hombre de piel cetrina, un hombre mestizo que conocía absolutamente todas las tradiciones y al cual yo le dije, hermano, yo quiero conocer al Tunchi, yo quiero que usted me lleve por los caminos del Tunchi, yo quiero que usted me permita saber si realmente existe algo parecido, de dónde vienen los silbidos y todo lo demás, o sea, todo lo que yo podía llegar a saber. Es más, quiero estar en la selva, quiero escucharlo. Rupacho me miró con desconfianza y me dijo que lo mejor que yo podía hacer era eventualmente irme, regresarme por donde había llegado. Que 2 días después, básicamente, era lo que podía estar en el pueblo porque ya iba a pasar el barco que me iba a llevar de vuelta a Pucallpa y que me olvidara de eso, que si yo realmente quería mi vida, si apreciaba mi vida, lo mejor era que yo no buscara lo que no se me había perdido y menos en un lugar como ese. En ese punto, me dejó quedar en su casa y yo acepté. Yo venía a buscar al Tunchi y lo iba a encontrar. Así que, armado simplemente de mi soberbia, al día siguiente decidí empezar a meterme en medio de la selva, buscando encontrarme con lo inexplicable, buscando encontrarme con lo paranormal, buscando encontrarme con el origen de la historia. Y caminé por esos caminos de los cuales seguramente tú has escuchado hablar. Se dice que la selva, la manigua, como también le dicen, cuando tú vas caminando, poco a poco, mientras vas abriendo camino, la selva también se cierra detrás de ti y llega el momento en que te pierdes. Y ahí es donde aparecen criaturas como el Tunchi o el Chuyachaki, del cual hablaremos en otro momento. Empecé a caminar y más o menos unas 4 horas después de estar caminando me vi perdido por completo. Reconocí algunos árboles que había visto en el lapso del andar, pero que no podía llegar a saber yo cómo salir del espacio donde me había metido. Ya me veía perdido. Estaba un poco angustiado. No, que un poco angustiado, estaba muy angustiado. Soy un hombre de ciudad. Nací en Bogotá, me crié en Bogotá. ¿Qué estaba haciendo yo en la selva amazónica, en el Perú, buscando una criatura que ni siquiera los habitantes de la misma ciudad podían haberse, o del mismo pueblo podían atreverse a decir que realmente existía, simplemente más allá del mito, porque nadie quería buscarlo, nadie quería encontrárselo, porque sabían que si llegaban a encontrárselo, si no era la locura, era la muerte, lo único que iban a encontrar. Caminé y de un momento a otro encontré un claro en medio de la selva y en el claro una cabaña. Esta cabaña, abandonada con el paso del tiempo,
me dio la esperanza de que de pronto hubiera alguien que la habitara. Así que me fui acercando en medio de la hojarasca, abrí la puerta, que como en cualquier película de terror tenía que chirriar sobre sus goznes porque estaba definitivamente oxidado. Abrí la puerta y me encontré con que estaba completamente vacía y lo único que tenía era una mesa. Para mí fue como encontrar un refugio para lo que venía, pero también era el hecho de saber que no era ahí donde me iban a encontrar fácilmente. Decidí fumarme un cigarrillo y estaba prendiéndolo cuando de un momento a otro algo pasó. Era extraño. La selva siempre tiene sonidos. Sonidos que van desde el aullido de un mono, grillos que suenan, ranas que suenan, el rugido de algún otorongo o jaguar. Pero de un momento a otro todo cesó. No había aves cantando, no había nada más que el silencio. Si es que podemos decir que el silencio se escucha, ese era el momento preciso, y el silencio absurdo que además sobrevino a un oscurecimiento, al hecho de que se nubló el cielo, como si viniera la lluvia, y poco a poco empezó a llover. Con el cielo oscuro, el silencio total que solamente permitía escuchar las gotas que caían, sobrevino un relámpago. Y a ese relámpago, contra la ventana, pude ver cómo aparecía una criatura que para mí era demencial. No podría definir si era exactamente un hombre con cabeza de botorongo, de jaguar, o era un jaguar con facciones de hombres. Lo único que sé es que vi algo aterrador, era la mezcla entre un felino y un hombre. Estaba ahí, justamente en la ventana, y que seguramente me iba a ver, y seguramente lo que venía para mí no era nada bueno, hasta que de un momento a otro, en medio de ese silencio, en medio de la lluvia, se escuchó el aullido de uno de estos monos aulladores que hay en la selva, lo cual distrajo la atención de la criatura, que salió corriendo, y yo quedé ahí en la cabaña asustado, y tras 5 minutos pensándolo empecé a correr. Corrí sin conciencia de lo que estaba haciendo, y el siguiente recuerdo que tengo es estar despertando en la misma cama donde me había alojado a lo largo del tiempo que había estado en este lugar, donde Rupacho había tenido a bien dejarme quedar. Y estaba Rupacho frente a mí echándome humo de un mapacho. Los mapachos son esos tabacos que utilizan en la selva para espantar los malos espíritus, y estaba Rupacho justamente echándome el humo del tabaco para ahuyentar las malas energías, y me preguntó qué era lo que había visto y que por qué me había abierto, qué era lo que había pasado, y yo le conté lo que había visto. Y Rupacho fue entonces quien ansiosamente me empezó a preguntar. Es curioso porque antes yo era el que le había preguntado, ¿no? Ahora era él el que quería saber y quería que yo lo llevara al punto donde me había encontrado con semejante criatura. Era él el que ahora quería que yo lo invitara a que lo llevara. Fue algo tentador y no pude evitar aceptar. Antes de eso, él me explicó de qué se trataba. Este ser se dice que era un hombre que tenía la capacidad de transformarse en otorongo, en jaguar a voluntad, y que por lo tanto, en medio del pueblo lo que hacía era que normalmente él salía de cacería y traía las mejores piezas para su familia. Pero la envidia, esa envidia que es una enfermedad que mata más gente que el cáncer en el mundo, poco a poco fue consumiendo a los habitantes de su pueblo, que un día, mientras él salía a cazar, decidieron matar a su familia. Cuando él regresó y se encontró con la familia muerta, acudió a todas las artes que conocía para revivir a la familia, y lo hizo. Pero entonces la siguiente vez que él salió de cacería, lo que hicieron los habitantes del pueblo fue matar a la familia y descuartizarlos para que él no pudiera hacer absolutamente nada. Y al regreso, cuando él se encontró con la familia descuartizada, ya no pudo hacer nada, y en venganza lo que hizo fue acabar con todos los habitantes del pueblo. Eso era lo que se decía. Y desde entonces solamente aparecía cuando cosas muy, muy terribles iban a pasar sobre el pueblo. Y él quería verlo, porque siempre, aún conociendo él todo lo que conocía, había querido saber
de la presencia de este ser que nunca había visto. Decidimos andar en la búsqueda para llegar a la cabaña, y después de andar más o menos unas 4 horas en medio de la manigua, en medio de la selva, logré encontrar el lugar. Cuando encontré el lugar, estaba allí la cabaña tal cual yo la había dejado, solo que con la puerta abierta. Entramos y yo me hice en la esquina de una mesa mientras Rupacho trataba de encender uno de sus tabacos, de sus mapachos. Pero fue en ese momento preciso donde nuevamente un hecho se repitió. La oscuridad, las nubes, la lluvia, el relámpago y nuevamente este otorongo, hombre, jaguar, que nuevamente en la ventana observó hacia el interior de la cabaña, con la diferencia de la vez anterior de que esta vez sí nos vio. Rupacho trató de encender un tabaco mientras este ser entraba a la cabaña. Cuando él trató de encender el tabaco, lo que ocurrió fue que recibió un manotazo, la yesca, el encendedor cayó sobre la hojarasca, la hojarasca se encendió y empezó inmediatamente un incendio del cual a duras penas pudimos escapar, saliendo, corriendo, empezamos a correr, mientras atrás escuchábamos los rugidos del otorongo, del hombre, y nosotros corríamos. Yo iba corriendo como daba, sin un rumbo fijo, simplemente tratando de escapar, hasta que de un momento a otro lo escuchamos. Era el silbido. Ese silbido que yo había venido a buscar. Se escuchaba lejos. Si el silbido estaba lejos, era inminente lo que venía. ¿Lo recuerdan? Si el silbido está lejos, es porque el tunche está cerca. Lo que viene a continuación no lo logro borrar de mi memoria. Era una sombra como encapuchada, una sombra como la de un monje, una sombra... Para los que han visto Harry Potter, recuerdan un dementor. Eso es lo más cercano a lo que yo vi en ese momento cuando esta criatura se lanzó sobre Rupacho, que era el que estaba detrás mío. Y tal cual, como si fuera en este tipo de películas, cuando lo tuvo en el piso, empezó a absorberle algo que yo identificaría como su alma, mientras Rupacho me miraba y con sus ojos me invitaba a huir, a escapar. Cosa que hice. Lo dejé allí, corrí, y la siguiente vez que tuve conciencia estaba en Pucallpa. Había pasado una semana. Estaba en un hospital. Cuando yo le conté a las religiosas y a las enfermeras lo que había visto, la recomendación, más allá de bendecirme mucho y de decirme que me encomendara mucho a Dios, fue que me fuera, que regresara cuanto antes. Seguramente esto era alguna fiebre del Amazonas, pero que lo mejor era que me regresara a mi lugar, cosa que hice. 3 días después estaba en Bogotá. Llegué a mi vida normal con mis compañeros de piso en el departamento que teníamos alquilado. Y había pasado un mes más o menos desde mi regreso, cuando una noche empecé a escuchar de nuevo ese silbido. Y de nuevo se escuchaba lejos. Fue algo aterrador. Pero yo estaba en Bogotá. Así que en medio del miedo lo dejé pasar. Solo para que al día siguiente uno de mis compañeros de departamento, al salir a la calle, muriera atropellado por un auto que pasaba. El golpe fue fuerte. No pudiendo pagar el alquiler entre los que quedábamos, pues cada uno regresó a donde podía vivir y yo me fui a vivir con una tía. Una noche, pasados unos 3-4 meses, estaba yo cenando cuando de un momento a otro de nuevo lo escuché. De nuevo el silbido, de nuevo lejano, lo cual indicaba que estaba cerca.
Y al día siguiente, mi tía no despertó. Empecé a irme de lugar en lugar, de sitio en sitio en mi ciudad, para simplemente ver cómo pasaban algunos meses y no volvía a escuchar el silbido y veía cómo las personas cercanas a mí morían. Empecé a transcurrir de ciudad en ciudad para encontrarme con lo mismo, de país en país, hasta que finalmente me vi obligado a regresar al Perú. Y es curioso, un poco antes de empezar a grabar este video, lo escuché. Lo he estado buscando para que dé su silbido final. Espero que ese silbido tenga que ver conmigo y no contigo. Del Diablo y el Cachirre es una historia de tradición oral de este pueblo que está al lado de Bogotá, más o menos 1 hora y media, que es Ubaque. El Puente del Diablo realmente existe esa leyenda sobre el Muelón. Y el otro relato es basado en una historia de un escritor peruano llamado Ricardo Bergüez, quien hizo esta adaptación sobre la leyenda del Tunchi, una criatura mitológica muy cercana a lo que tiene que ver con el Silbón. Con estas historias queremos dar por abierto esta etapa de este canal, donde vamos a tratar temas de misterios, leyendas, cosas paranormales. Si este video te gustó, invito a que nos escribas. Vamos a dejar el enlace en la descripción donde nos puedes escribir y contarnos tus historias. Seguramente, eventualmente, vas a poderlas escuchar acá y seguramente podremos comentar, porque hay muchas cosas, muchos misterios que descubrir. ¿Y quién dijo miedo?